Vamos a orar. Oh Señor nuestro, Señor nuestro, te pedimos que vengas a nosotros, por favor. Vení a nosotros, por favor. No tengo más que esta oración débil, pero la hago parado sobre los méritos de mi sustituto, de aquel a quien estoy unido en vida y en muerte, de mi Señor y Salvador, Jesús, tu eterno Hijo, Padre. Te rogamos, te rogamos, te rogamos. Oh, te rogamos, oh, te rogamos que vengas a nosotros, que nos visites. Avívanos, oh, por favor, avívanos. Avívanos, por favor. Manifiesta tu presencia entre nosotros. Danos a conocer claramente tu voluntad y danos poder para vivir. Oh, que así sea. Que así sea, Padre. Amén. Hermanos, como hemos estado aprendiendo una y otra vez, un avivamiento no es otra cosa que una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Ahora debemos entender que cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando de algo que debe ser anormal en la vida de la iglesia, algo que Dios hizo alguna que otra vez en la historia de la iglesia, sino que estamos hablando de algo que en algún grado debe ser normal, común entre nosotros. Una vez más, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, que debería ser normal, que se espera que cuando un incrédulo entra a la congregación de los santos, a la reunión de la iglesia, eventualmente caiga postrado y adorando a Dios confiese que ciertamente Dios está entre nosotros. Eso es lo normal. En algún grado eso debe suceder entre nosotros como la cosa más común. Cada vez que nos reunimos como iglesia, realmente nos reunimos para encontrarnos con Dios, con Él personalmente. No nos reunimos simplemente a comunicarnos cierta información o a alentarnos unos a otros o a tener comunión unos con otros. No nos reunimos meramente para tratar de persuadir a otros de que sean cristianos, para tratar de convencerlos de manera apologética. Nos reunimos asumiendo que Dios nos ha convocado, porque Dios nos ha convocado para encontrarse personalmente con nosotros. Hermanos, esto es tan básico como lo siguiente. En Romanos capítulo 8, Pablo dice que si alguien es realmente cristiano, entonces Dios mora en él. Dios mora en él. Entonces Dios mora en nosotros, Dios mora en cada uno de nosotros y se supone una vez más que la presencia de Dios que mora en nosotros, que habita en nosotros de una manera especial, ha de manifestarse de manera regular. Así que cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de un estado que debe ser normal en la iglesia. La única forma en la que Dios puede dejar de manifestar su presencia entre nosotros es a causa del pecado persistente. Es decir, si como algunas de las iglesias en Apocalipsis, algunas de las 7 iglesias de Asia, las que nuestro Señor habla en Apocalipsis, lo dejamos fuera a Jesús de entre nosotros, lo expulsamos, no queremos andar con Él, esa es la alternativa. Pero a la vez hemos establecido que hay muchos grados en los que la presencia de Dios puede manifestarse entre nosotros y no hay límites. Por eso podemos orar en nuestros días como oró el profeta Isaías en Isaías capítulo 64 versículos 1 y 2. En sus días
Oh Señor, si rasgaras los cielos, si rompieras los cielos y descendieras para dar a conocer tu nombre a tus enemigos de tal manera que las naciones tiemblen ante tu presencia manifiesta. Así que hemos estado estudiando el avivamiento del siglo XVIII para tratar de avivar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para buscar expandir nuestro entendimiento a fin de entender que no hay nada imposible para Dios, que no hay nunca una situación que sea desesperada para Dios o demasiado oscura para que Él la pueda iluminar con su presencia. Ahora, hermanos, yo quiero convencerlos a todos ahora de que lo que sucedió en el siglo XVIII puede suceder en nuestros días. Para Dios simplemente lo mismo, la luz que las tinieblas, nos dice el salmista en el Salmo 139. Una vez más, no hay ninguna situación que sea demasiado desesperada para Él. Nunca una situación es extrema o irreversible para Él. Nunca es así. No hay pecador que Él no pueda salvar. No hay nación que Él no pueda poner a temblar como una hoja, si así lo quiere. Él tan solo debe mirar a los montes y ellos se derriten como la cera ante el fuego. Y hermanos, escúchenme muy bien, porque lamentablemente debemos argumentar con nuestra alma y dar respuesta a Satanás muchas veces a causa de nuestra incredulidad. Debemos dar razones a nuestra alma incrédula para confiar en el Señor. Los días del gran avivamiento de principios del siglo XVIII, el gran despertar evangélico, el avivamiento metodista, fueron días más oscuros que los que nosotros estamos viviendo hoy en Argentina. ¿Me escucharon bien? Los días en los que Dios encendió la luz en medio de las naciones una vez más a través de George Whitefield, Daniel Rowland, Howell Harris, John Wesley y tantos otros, fueron días de oscuridad más densa que la que nosotros debemos penetrar y alumbrar en nuestros días. ¿Me entienden? Voy a darles algunas citas del historiador Juan Wesley Brady. Él nos dice varias cosas acerca de la condición de Londres a principios del siglo XVIII. Escuchen, hermanos, y crean que lo que Dios hizo ayer puede hacerlo hoy y todavía mucho más si así le place. Nos dice él, hablando de Londres, describiendo Londres, es peligroso viajar a caballo o en carruaje en estos días, porque continuamente bandas de asaltantes atacan a viajeros robando y a veces hiriendo o matando a sus víctimas. Todos los días se oyen de casos como este. Se dice que el primer ministro, el señor Walpole, comentó el otro día a un amigo que aún en mediodía para salir a la calle hay que armarse como si uno estuviera yendo a una batalla por el peligro que uno corre en manos de los violentos asaltantes. Violencia extrema. Vean lo que él va a decir ahora. De cada 5 casas en una cuadra, de cada 5 casas, una es una cantinera donde se vende aguardiente, esta era la bebida alcohólica común en los días. Además de ser centros de prostitución, peleas callejeras y degradación de todo tipo. Hermanos, escuchen, realmente todavía estamos muy lejos de ver algo así acá. Una casa en cada 5, en una cuadra, una taberna, donde las personas de la cuadra normalmente se reúnen para emborracharse, donde asisten prostitutas, donde suceden todo tipo de depravaciones. Imagínense la depravación de Londres en aquellos días, como para que una casa en cada 5 viva simplemente vendiendo alcohol a los demás. Una casa en cada 5. La mortalidad infantil en esta época fue espantosa. Simplemente el vicio y la esclavitud al alcoholismo era tal en Londres. Y la pobreza llegó a ser en consecuencia el caos social y el desempleo y la delincuencia tan extremos que esto fue lo que pasaba. La mortalidad infantil en esa época fue espantosa. Los padres no cuidaban de sus hijos. Londres era un gran basurero. Las estadísticas londinenses de mortalidad infantil para la fecha, escuchen bien, demuestran que de cada 4 niños de cualquier clase social, 3 murieron antes de cumplir 5 años de edad. 3 de cada 4 niños. ¿Escucharon bien? 3 de cada 4 niños. ¿Pueden imaginarse
tal caos social, tal degradación, tal despreocupación, tal deshumanización en una cultura como para que 3 de 4 niños, independientemente de la clase social, muera? La reina Anna Stuart, continúa diciendo el historiador Brady, quien reinó de 1702 a 1714, tuvo 17 partos, 17, pero solamente uno de sus niños no murió en la infancia, uno, pero este murió cuando tenía 11 años. Esto ilustra, concluye Brady, que la muerte estaba cerca aún de los palacios reales y caminaba detrás de todo niño pobre como una sombra de verdugo. Ahora, Brady también nos da otras características de Londres en aquellos días. Nos dice que regularmente se hacían ejecuciones públicas en las plazas y morían colgados uno al lado de otro, delincuentes mayores y menores, grandes y niños. A la vez, la pobreza era tal extrema y la degradación era tal extrema, nos dice Brady, que había un grupo de mujeres que se ganaba la vida, entre comillas, robando los cuerpos de los ejecutados y vendiéndolos a cirujanos para que experimenten con ellos. También nos dice Brady, Londres tiene el comercio de esclavos más grande del mundo. Parece que el número de esclavos saqueados de África era 46,000 por año. Londres, tan solo Londres. 46,000 por año. Nos dice él, concluyendo, la sociedad parecía un enorme casino. Un enorme casino. ¿Pueden imaginar días tan oscuros, hermanos? Incluso a pesar de la maldad de nuestra generación y a pesar de la oscuridad que hay en las mentes de nuestra sociedad cada vez más secular, todavía nos es difícil imaginarnos algo así. Todavía nos resulta difícil imaginarnos algo así. Ahora, todo esto se vuelve mucho más escalofriante cuando nosotros comprendemos que este fue un país protestante. Era, de hecho, formalmente un país protestante. La iglesia estatal, la iglesia formal, era la iglesia anglicana. Sin embargo, los puritanos, disidentes de la iglesia anglicana, los puritanos, hermanos, no hay nada similar a los puritanos en la historia de la iglesia. Simplemente ellos dieron a luz el cristianismo más profundo de la historia. Los metodistas mismos no son más que discípulos de los puritanos, al menos la mayor parte de ellos, los calvinistas. Los puritanos lograron en el siglo pasado, en el siglo XVII, junto con Oliver Cromwell, reinar en Inglaterra. Sin embargo, un siglo después, Carlos II, años después, pero entrando en el próximo siglo, en el XVIII, Carlos II regresa una vez más a Londres, purga de la iglesia anglicana a los más evangélicos y a los más santos de entre sus ministros, desata una cruel persecución contra los puritanos. A la vez, Satanás comienza a difundir el secularismo, el ateísmo y el humanismo filosófico de tal manera, en tales proporciones, que Inglaterra se plagó de grupos que tenían la firme determinación de hacer regresar completamente a Inglaterra de regreso al paganismo. Y ellos estaban teniendo gran éxito. Ellos se habían apoderado de una manera similar a como sucede en el día de hoy, pero mucho más dramáticamente, más extremadamente, de las universidades, tanto que los padres enviaban a sus hijos a la universidad y ellos volvían siendo ateos militantes, apologetas ateos, de tal manera que al fin y al cabo Jesús fue reducido a nada más ni nada menos que a un simple líder ético y humanista, y la Biblia dejó de ser considerada como inspirada y solamente llegó a ser considerada, fue considerada como un código moral ideal que nadie puede vivir. El historiador Daniel Defoe nos dice, ninguna edad desde que la iglesia cristiana fue fundada fue tan perdida como nuestros tiempos, donde reina el ateísmo abierto, las blasfemias y las herejías.
Hermanos, ¿quién podría hacer algo así? Acá nos encontramos con una cultura que no solamente no conoce el Evangelio, sino que tuvo un rey, un gobernante puritano, una nación que fue completamente evangelizada y sin embargo rechaza el Evangelio, cierra la puerta y se vuelve al paganismo de manera desenfrenada. Nos encontramos a principios del siglo XVIII con una Londres completamente deshumanizada. ¿Cómo seguirían las cosas? ¿Cuál es el futuro de una nación que tienta la ira de Dios de esta manera? ¿Qué sucederá con una nación digna de los justos juicios de Dios? ¿Quién podría hacer algo al respecto? ¿Quién podría, hermanos, revertir la situación? Un grupito de jóvenes universitarios de la Universidad de Oxford, reunidos en un club santo, no menos de 10, algunos de ellos bastante ignorantes y de clase social baja, pero completamente decididos a encontrar a Dios en medio de toda esta oscuridad, perseverando en la oración, practicando las buenas obras, golpeando su cuerpo de la manera más brutal para someter toda su vida en armonía con la voluntad de Dios. En 1735 se convertiría George Whitefield, el hijo de una mujer pobre, alguien que pasó una parte de su vida simplemente viviendo y trabajando en una taberna típica de Londres. Pero el Señor descendería sobre él, pondría su mano sobre él, lo levantaría, hablaría a través de él con tal autoridad que Londres iba a temblar, y no solamente Londres. No solamente Londres, temblaría Escocia, temblarían las colonias inglesas en Estados Unidos, temblaría el resto de Estados Unidos. Oh, hermanos, el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios, ¿se dan cuenta? No hay nada imposible para Dios. Miren a nuestro alrededor, nuestra situación todavía es mucho menos degradante que la de Londres en aquellos días. Nuestra Argentina prácticamente ni siquiera escuchó el Evangelio predicado, por lo menos de manera vasta, amplia y profunda. Nuestra cultura, nuestra patria, hermanos, todavía no rechazó a Dios como Londres lo hizo en aquellos días y con gran conocimiento de lo que estaba haciendo. Oh, hermanos, ¿ven la esperanza que hay entre nosotros? Comienzan a encenderse las chispas de la madera del altar de su corazón. ¿Tienen fe en Dios, mis hermanos? ¿Creen que no hay nada imposible para Él? Hay libros de avivamiento que comienzan con nombres más o menos como los siguientes: las tinieblas que anteceden a la luz del amanecer. Las tinieblas que anteceden a la luz del amanecer. En los días de Juan Calvino, una frase en latín se popularizó: post tenebrax lux. Después de las tinieblas, la luz. Donde abunda el pecado, mis hermanos, el poder de Dios sobreabunda. Y cuanto más densa es una situación, cuanto más humanamente irreversible sea un escenario, cuanto más activo y feliz se vea Satanás sobre una cultura, más grande es la oportunidad que Dios ve y que Dios tiene de demostrar su poder a través de los hombres más inesperados, a veces los aparentemente menos dotados de entre sus hijos. Oh, hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada imposible. El avivamiento comenzó con George Whitefield. Esto fue lo que pasó. Benjamin Franklin, un hombre escéptico pero que admiraba a George Whitefield, nos relata, por ejemplo, una semana típica de George Whitefield un año después de su conversión. El jueves, el reverendo Whitefield partió de nuestra ciudad acompañado de 150 personas a caballo. Esto fue lo que comenzó a suceder a través de toda Inglaterra. Con destino a Chester, donde predicó ante una audiencia de 7,000 personas más o menos.
El viernes predicó 2 veces en Williamstown a casi 5,000 personas. El sábado en Newcastle predicó a cerca de 2,500 personas. Y en la tarde del mismo día en Christiana Bridge predicó a casi 3,000. El domingo en White Kite Creek predicó 2 veces, descansando media hora entre los 2 sermones, dirigiendo a 8,000 personas, de las cuales cerca de 3,000 habían venido a caballo. La mayor parte del tiempo llovió, sin embargo, todos los oyentes permanecieron de pie al aire libre. ¿Ven lo que podría ser nuestra rutina, hermanos, si el avivamiento comienza? Un día tras otro, viajando de una ciudad a otra, encontrándonos al aire libre, independientemente de las condiciones climáticas, con miles y miles y miles de personas. Y en mi sermón pasado les leí algunos escritos del diario personal de George Whitefield respecto a las cosas que pasaban en esas reuniones. La presencia de Dios caía como un relámpago, como un trueno sobre los que estaban reunidos. La voz de Whitefield era amplificada quizás de manera sobrenatural. Él hablaba según el Espíritu lo guiaba con toda inspiración, y los corazones de los hombres eran traspasados por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. El Espíritu de Dios comenzaba a soplar sobre la gran audiencia, que no era más que un gran ejército de huesos secos, muy secos, secos en gran manera. Y la carne comenzaba a entrar y hueso se juntaba con su hueso, y finalmente ese ejército de muertos se convertía en el ejército del Dios vivo y verdadero. Comenzaban a clamar pidiendo misericordia, como en Pentecostés. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reconciliarnos con Dios? Ellos eran dirigidos por los evangelistas al arrepentimiento y a la fe, y de manera espontánea ellos comenzaban a clamar y Abba, Padre. Y los cánticos comenzaban, y a kilómetros de distancia se podían escuchar los estruendos como de muchas aguas de los recién nacidos, de los nuevos hijos de Dios, por toda Inglaterra. Años después, estos niños espirituales, estos nuevos conversos, que eran anteriormente mayormente falsos conversos, porque este fue un avivamiento que se dio entre mayormente personas adheridas a la iglesia anglicana, pero también entre muchos de los más terribles ateos y paganos. Años después, estos conversos trastornaron toda Londres, cambiaron las estructuras sociales. Oh hermanos, esto es posible para nosotros en nuestros días, y no hay nada más noble por lo que nosotros podamos o debamos vivir. Nada más maravilloso, nada más justo, nada más honorable, nada más digno. Los historiadores nos dicen que, como mucho, George Whitefield llegó a predicar a multitudes de 100,000 personas. 100,000 personas. 100,000. ¿Pueden imaginarse algo así? Hermanos, ¿se imaginan 100,000 personas en nuestra ciudad congregadas al aire libre? Clamando a una voz, misericordia a Dios por sus pecados, escuchando atentamente la predicación del Evangelio, siendo autentificada por el Espíritu de Dios de una manera terrorífica y dulce. Oh, hermanos, la presencia de Dios paseándose en medio de toda esta multitud, caminando literalmente en medio de la ciudad. Y entonces tener reuniones de adoración públicas con miles y miles de personas. ¿Pueden imaginarse algo así? ¿Pueden imaginar algo así? Y regresando todos a sus casas después, sin poder contener la verdad del Evangelio, sin poder dejar de decir a otros lo que habían visto y lo que habían oído, lo que habían experimentado. Por eso, algunos escritores y autores e historiadores dicen que un avivamiento en un alto grado no es otra cosa que los días del cielo en la tierra. Simplemente cuando un avivamiento en alto grado tiene lugar entre nosotros, la ciudad puede convertirse en una gran congregación. Eso fue lo que sucedió con ellos. Como mínimo, las multitudes tenían 20,000 personas
cuando el avivamiento avanzó después de los primeros años. Un comentarista nos dice acerca de George Whitefield: nunca hizo un llamado al frente, pero a veces no podía terminar de predicar por los gritos de arrepentimiento de las personas. Muy diferente a como sucede en el día de hoy, ¿no? Muy diferente a como sucede en el día de hoy. Confiamos en métodos, la personalidad. Hermanos, es tan fácil pensar, si tenemos luces de otros colores, las personas van a estar más atentas a la predicación. Y sí, no debemos sernos descuidados, no debemos serlo, pero hermanos, en el día de hoy la confianza se pone en la escenografía, en el audio, en el sonido, en la personalidad del orador, en todo lo demás. No, hermanos, el poder de Dios, tan solo el poder de Dios. Acá tenemos en George Whitefield a un hombre con peluca, bastante fea, con rulos la peluca. Un hombre subido de peso, bizco de un ojo, subía al púlpito con poca preparación, a veces simplemente leía sermones puritanos, eventualmente a causa del cansancio no terminaba sus oraciones y perdía de vista sus ideas. Y sin embargo el poder de Dios se manifestaba a través de él. Tremendamente. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es el corazón de los metodistas. Eso es lo que nosotros necesitamos, el corazón de los metodistas. Ellos fueron reformadores, nada más ni nada menos, reformadores. Ellos vieron a la iglesia y dijeron: esta iglesia da vergüenza. Esta iglesia es una vergüenza para el Dios santo, el Dios de Israel, es una vergüenza. Y el mundo se burla de la iglesia cuando ella debería ser un candelero de oro en medio de las naciones. Columna y baluarte de la verdad. Dios debería manifestarse a través de la iglesia de manera regular. Esto no puede ser así. La situación no puede seguir. Alguien debe hacer algo. Y ellos decidieron tomar el caballo por sus riendas. Ellos se pusieron a la brecha entre la ira de Dios que venía sobre Inglaterra y Dios y el pueblo. Vean lo que John Wesley razonó. Él dijo: quiero reformar. Estas fueron sus determinaciones y razonamientos. Quiero reformar a la nación, nada más ni nada menos. Particularmente a la iglesia, y quiero esparcir una santidad escritural por todo el país. ¿Ambicioso? Bueno, se nos ha mandado discipular naciones en Mateo capítulo 28. Naciones, hasta lo último de la tierra. No existimos, continúa él, para formar una nueva secta, hablando de los metodistas, sino para reformar a la nación y en particular a la iglesia, y para esparcir la santidad escritural en toda la tierra. Bueno, leí la misma frase de otro historiador. Agrega: los metodistas deben esparcir vida entre todas las denominaciones. Vida entre todas las denominaciones. Así es como ellos se concebían. Vamos a ayudar a la iglesia, vamos a reformarla, vamos a traer a la luz a los falsos conversos. Y entonces, hermanos, porque como va la iglesia, va el país. ¿Qué esperanza tenemos nosotros hoy de hacerle frente a los desafíos del mundo? ¿Qué esperanza tenemos de vencer el humanismo filosófico de nuestros días? ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, podemos ponerlo de la siguiente manera. La misma esperanza con la que nosotros podemos calificar la santidad de la iglesia en el día de hoy. Déjenme decirlo de otra manera. Si nosotros calificamos a nuestra iglesia como decadente en nuestros días, como incompetente, como carente de luz y de poder, esa es la esperanza que nosotros tenemos de cambiar las cosas. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Si calificáramos a nuestra iglesia, la iglesia en Argentina, por ejemplo, con un 2, entonces esas son las esperanzas que nosotros tenemos de cambiar las cosas. Pero si un gran avivamiento sucede y tiene lugar, y el incendio a veces simplemente comienza con un solo hombre que arde por la gloria de Dios, entonces hay gran esperanza de que nosotros podemos cambiar nuestra cultura misma. ¿Se dan cuenta?
Ahora esto no nos es prometido, no se nos asegura, sin embargo es posible para nosotros. Lo que se nos asegura es que Dios se manifestará entre nosotros, que los escogidos serán salvados. Eso es lo que se nos garantiza. No se nos garantiza que esto suceda de tal manera que la cultura se vea afectada por la luz que irradia la iglesia y que el mundo tiemble normalmente ante el nombre del Señor, pero es posible. Y mientras esto sea posible, mientras estemos vivos y esto no suceda, ¿para qué otra cosa habríamos de vivir? Hermanos, resolvamos junto con nuestros metodistas reformar toda nuestra nación, especialmente la iglesia, y esparcir una santidad escritural por todo el país. Habrá entre nosotros algunos hombres y mujeres con el suficiente amor por Dios, con el suficiente celo, con la suficiente compasión y desprendimiento del pecado y del mundo como para resolver vivir para esto. ¿Será nuestra iglesia, hermanos, una iglesia que promueva el avivamiento entre las denominaciones? Bueno, todo esto era la introducción. Ya hemos hablado acerca de la historia en general de los metodistas, centrándonos mayormente en George Whitefield, el padre del metodismo. Hemos entendido que el metodismo no nació como una denominación, aunque John Wesley formó una denominación separándose con su arminianismo de la iglesia anglicana. A la vez los metodistas calvinistas galeses formaron su propia denominación. Pero hemos establecido que el metodismo no es más que un énfasis en el hecho de que el cristianismo es experimental. Ellos heredaron su doctrina cristiana básica de los puritanos, pero añadieron ciertos énfasis. Ellos hablaron también de avivamiento nacional e internacional como nadie lo había hecho antes. Nos centramos en algunas anécdotas aleccionadoras de los protagonistas humanos de este avivamiento. Vimos la piedad con la que ellos vivieron y hablamos acerca de la necesidad de aumentar nuestra fe en Dios, de creer que un avivamiento de las mismas proporciones o mayores puede tener lugar en nuestros días, etcétera, etcétera. Veamos, hermanos, algunas cosas más que debemos procurar si queremos un avivamiento en nuestros días. Y vemos hasta dónde podemos llegar. Veamos hasta dónde podemos llegar. En primer lugar, debemos examinarnos profundamente a nosotros mismos. Examinarnos profundamente a nosotros mismos. Eso es lo que debemos hacer. Hermanos, hay solamente una vez más una cosa que puede dejar a Jesús fuera de nuestra iglesia. Hay solamente una razón por la que su presencia pudiera no manifestarse de manera regular, poderosa e innegable en medio nuestro en algún grado, nuestro pecado. Nada más que nuestro pecado. Dios descendió a nosotros, vino a morar en nosotros el día de nuestra conversión. Él nos promete en el nuevo pacto que Él será nuestro Dios, Dios manifestándose en medio de nosotros. Él lo promete. En 1 Corintios 12 al 14, Pablo nos dice que el Espíritu Santo ha repartido diferentes dones entre la iglesia, entre los miembros, a cada miembro de la iglesia, y que Él quiere y anhela manifestar su presencia a través de cada integrante real del cuerpo de Cristo. Pero nos dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es decir, la comunión con Dios se ve obstaculizada, se estorba, se rompe, se corta cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando comenzamos desde nuestro corazón a mirar hacia el pecado, a codiciarlo. Eso es lo que sucede. Hay 1000 aplicaciones que nosotros podemos hacer de esto. Cada vez que desobedecemos al Señor, o si desobedecemos al Señor, resistimos a su Espíritu, lo apagamos y Él retira su comunión y su influencia. Y esto es verdad tanto a nivel particular como a nivel general en cuanto a nosotros como iglesia, en cuanto a cualquier iglesia. Si como individuos, como cristianos particulares, comenzamos a pecar, a codiciar o a mirar el pecado en nuestro corazón, Dios se apartará de nosotros. Si como iglesia nosotros cayéramos en un estado de tibieza, la presencia de Dios entre nosotros comenzaría a manifestarse menos y menos y podría retirarse por completo.
Hay 1000 aplicaciones de esto. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:7, Pedro dice que si los esposos no viven con sus esposas de manera sabia, considerando sus debilidades y necesidades y honrándolas como vaso más frágil, sus oraciones serán estorbadas. Dios retirará su comunión, su bendición. Nosotros debemos orar como el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Una vez más, mis hermanos, los metodistas, una y otra vez, cuando vieron cesar las manifestaciones de la presencia de Dios entre ellos, detuvieron todas las cosas, pusieron en pausa la música, se retiraron, comenzaron a examinarse, ordenaron vigilias y días de ayuno y buscaron a Dios hasta que su rostro volvió a resplandecer sobre ellos una vez más. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Lo que nosotros debemos hacer. Debemos hacernos las preguntas más serias y buscar las respuestas más serias respecto a nuestro estado ante Dios, respecto a nuestra obediencia. Y no debemos atacar la superficialidad con superficialidad, ni la tibieza con tibieza, ni la carnalidad con carnalidad. Ni debemos conformarnos, ni detenernos, ni engañarnos a nosotros mismos hasta que no nos estemos ocupando debidamente en todos los asuntos respecto a nuestra salvación con temor y con temblor. Hasta que nuestros corazones no ardan por Él completamente desprendidos de nuestra vida misma. Ahora, hermanos, hay todo tipo de niveles de autoexamen y de santidad. La vida cristiana, para ilustrarlo de alguna manera, es como un videojuego. En el primer nivel simplemente todo es muy fácil. Todo es bastante sencillo y casi cualquiera puede ganar. Simplemente se trata de no cometer pecados obvios, escandalosos, muy externos, de no mentir, de no cometer adulterio, de no insultar, de asistir a las reuniones, de evangelizar. Pero en la medida en que avanzamos de nivel, a medida que avanzamos, nuestros enemigos se vuelven más sutiles, se vuelven aparentemente más astutos. Y ahora nosotros comenzamos a lidiar con cuestiones mucho más complejas. No se trata solamente de no mentir, se trata de decir la verdad y siempre la verdad y totalmente la verdad. Se trata de no exagerar. No solamente se trata de no cometer adulterio, se trata de ni siquiera entretener imaginaciones adúlteras, lujuriosas respecto a otra persona. No solamente se trata de asistir a la iglesia, se trata de estar profundamente comprometidos y preocupados por hacer que el barco de la iglesia llegue a su puerto, llegue desde donde está hasta donde debe estar. No solamente se trata de predicar, se trata de hacerlo con gran compasión. Se trata de estar dispuesto a dar nuestra vida por otros. Y aunque todo esto debe ser dicho desde un principio y debemos dar nuestro sí acepto al Señor, oh, hermanos, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que las cosas son mucho más profundas de lo que parece en un principio. Mucho más profundas. ¿Quieren ver cómo se ve un metodista de alto vuelo examinándose a sí mismo? ¿Quieren saber lo que alguien que con insistencia y cercano a Dios descubrió o puede descubrir en su corazón si se examina profundamente? En Jonathan Edwards, en este caso, tenemos un ejemplo, un estándar, para que nosotros podamos evaluar en qué nivel del videojuego estamos, en qué etapa de la madurez, de la santidad en la vida cristiana nos encontramos. Vean lo que él dice. Desde que vivo en este pueblo, he visto muchas veces mi pecaminosidad y vileza de una manera que me ha afectado sumamente. No estoy hablando de un estado en el que él vive, sino de que muchas veces vio su pecaminosidad en un grado más allá de lo que la veía normalmente. Está hablando de revelaciones de la santidad de Dios y de su pecaminosidad que son eventuales, pero que deben ser normales en la vida cristiana. Deben suceder, no todos los días, pero sí por periodos y sí cada tanto en nuestra vida. Así es como nosotros crecemos en nuestro conocimiento del Señor.
Con frecuencia esto me ha tocado tanto que un gran llanto se apodera de mí, a veces durante un tiempo prolongado, de tal manera que tenía que encerrarme. Mi sentido, mi conciencia de mi propia iniquidad y de la maldad de mi corazón fue en aumento, superando la que tenía antes de mi conversión. Después de su conversión, está diciendo, él está llegando a tener mucha más convicción que antes de convertirse. Que la convicción que tuvo antes de convertirse en cristiano. Hermanos, hay algunos cristianos en el día de hoy que no son más que una caricatura de un cristiano real, que tuvieron convicción de pecado o culpa o lo que sea antes de su conversión, la culpa que los llevó a su decisión de hacerse cristianos y parece que nunca más pecaran. O que no avanzaran en su conocimiento de la santidad de Dios porque parece que nunca más tienen experiencias y cada vez mayores de convicción de pecado. Cuando alguien no está creciendo en su convicción de pecado, es un indicio irrefutable, innegable, obvio, definitivo de que no está creciendo en su comunión con Dios. De que no estás avanzando en su conocimiento real de quién es Dios. Y si alguien está creciendo intelectualmente en su conocimiento de quién es Dios, pero a la vez no está teniendo más y más experiencias espantosas de convicción de pecado. Y por otro lado, de deleite en Dios, por supuesto, pero no estoy hablando de eso ahora. Hermanos, esa persona debe temblar y temer grandemente porque significa que su corazón es tan duro como el de una piedra, capaz de conocer más y más al Señor, pero no reaccionar, no sentir nada hacia Él, no asombrarse, no sobrecogerse. Muchas veces he visto que si Dios tuviera en cuenta mi maldad, vean, no está hablando de un estado normal y regular de cada día. Muchas veces, todo el tiempo vivimos con esta conciencia de que somos grandes pecadores, pero eventualmente Dios nos bautiza en su santidad más y más, nos sumerge en su santidad. Y al conocerlo más a Él, nos conocemos más a nosotros mismos, y cual Isaías en Isaías 6, al ver la santidad de Dios, vemos nuestro pecado y decimos, ay de mí, debo morir, merezco estar muerto. Muchas veces he visto que si Dios tuviera en cuenta mi maldad, me vería como el peor de todos los hombres. Esto lo dice Jonathan Edwards, que se escandalizaba porque los jóvenes de su iglesia no estaban siempre hablando de la gloria de Dios. Un hombre que pasaba 13 horas al día encerrado en su oficina con Dios. Me vería como el peor de todos los hombres, de los que han sido desde el principio del mundo hasta ahora. ¡Wow! Y que me correspondería al lugar más bajo del infierno, mucho más bajo que el de todos los demás. ¿Fue Jonathan Edwards el más grande pecador que caminó sobre esta tierra? No, fue uno de los más grandes santos. Pero los hombres más santos, es decir, aquellos que están más cerca de Dios, aquellos que tienen la comunión más íntima con Dios, aquellos que conocen experimentalmente más a Dios, son aquellos que son más sensibles al pecado y que en la luz de Dios ven con mayor claridad todas las cosas. Los que más conocen a Dios son los que más se conocen a sí mismos, y esto es lo que sucede. Todos ellos piensan que son los peores pecadores. Él dijo lo mismo que dijo el apóstol Pablo en otras palabras: soy el primero y el peor de todos los pecadores. Sin embargo, en Filipenses capítulo 3, Él nos dice que según la ley, de manera externa, Él era irreprensible. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel. Oh, hermanos, hace mucho que mi maldad continúa Él. Cuando yo soy en mí mismo, me ha parecido, cuando yo soy en mí mismo, vean, cuando tomo conciencia, cuando realmente veo las cosas con toda lucidez y claridad, me ha parecido en un sentido inefable, como si devorara todo pensamiento e imaginación. ¿Tuviste alguna de estas experiencias? Un descubrimiento tal de tu maldad
que parece que no puedes pensar ni hacer nada más que pensar en tu maldad y lamentarte por tu pecado, que devora todo pensamiento o imaginación como un diluvio infinito o como montañas sobre mi cabeza. No conozco una manera más correcta de expresar en qué se asemejan mis pecados a mí mismo, excepto poniendo infinito sobre infinito y multiplicar infinito por infinito. ¡Wow! Muchas veces durante estos años estas expresiones han estado en mi mente y en mi boca, infinito sobre infinito, infinito sobre infinito. Cuando miro a mi corazón y evalúo mi maldad, autoexamen, evalúo mi maldad, percibo un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Oh hermanos, yo quiero ver más de mi pecado, porque no tengo otra manera de calcular el amor de Dios por mí, de entender cuánto Él me amó. Oh, los hombres que más ven su pecado son los hombres más felices de este mundo. Son los hombres que más entienden de qué fueron salvados, qué tan grande es su salvación, qué tan amados son por Dios, qué tan bella es la gloria de la gracia de Dios. Y son los hombres más libres y más felices, más desengañados de todos. Así que si Dios te atormentó alguna vez, mostrándote tu pecado de tal manera que pareció que ibas a morir, que te desesperaste, que perdiste la cabeza, que te volviste por al menos un momento, algunos días bastante inútil para la vida ordinaria, parecía que no podías ni trabajar ni hacer nada más, que te trastornabas y te volvías loco, Dios te ama. Él se acercó a vos en su santidad para revelarte su atributo de santidad, para que también puedas conocer más su atributo de amor y apreciar más el Evangelio y saber cuán amado sos y cuán seguro estás en Él. Hermanos, si Dios nos mostrara cuán pecadores somos, nosotros no volveríamos a dormir nunca más en nuestra vida. Nos trastornaríamos por completo. No podríamos volver a conciliar el sueño. La vida se volvería espantosa y amarga. Pero si entonces Él nos mostrara su amor, oh, cuán maravilloso sería. He aquí lo que sucederá en el juicio final. En el juicio final. Últimamente he anhelado, continúa Edwards, grandemente tener un corazón quebrantado y postrarme muy bajo delante de Dios. Y cuando pido por la humildad, no puedo soportar la idea de no ser más humilde que otros cristianos. Me parece que su grado de humildad de otros cristianos puede ser idóneo para ellos, pero en mi caso, no ser el más bajo de todos los hombres en humildad sería una vil autoexaltación. Otros hablan de su deseo de ser humillados hasta el polvo, y esa expresión puede ser apropiada para ellos, pero en lo que a mí respecta, pienso que debo postrarme hasta lo sumo delante de Dios. Y me afecta mucho pensar en vean, jóvenes, y me afecta mucho pensar en lo ignorante que era como cristiano joven, desconociendo las profundidades sin límites, infinitas de maldad, orgullo, hipocresía y engaño que permanecen en mi corazón. Oh, hermanos, qué diferencia con el cristianismo de hoy, ¿no? Este es el cristianismo bíblico. Esto es lo que sucede cuando alguien ora una vez más en las palabras del salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino malo. Y entonces guíame en el camino eterno. ¿Qué diferencia con el cristianismo de hoy? Esto es cristianismo real, verdadero. Así se ve un hombre cuando avanza en su vida cristiana y camina cerca de Dios. Así debemos poder hablar nosotros, de nosotros mismos, en la medida que alcancemos la madurez. Ahora, hermanos, para terminar por hoy, ¿cómo debemos nosotros enfrentar nuestro pecado? ¿Cómo debemos luchar contra el pecado que descubrimos? Bueno, veamos en George Whitefield un ejemplo en segundo lugar. Debemos luchar contra el pecado con todas nuestras fuerzas.
Leí esta porción en mi predicación pasada y voy a volver a leerla otra vez. Una nota del diario de George Whitefield, hablando acerca de su batalla contra el pecado y de tiempos intensos, porque sí, el viejo hombre todavía está presente en nosotros. Sí, hay días en los que el caballo de nuestra carne parece indómito. Sí, podemos pecar e incluso caer en temporadas de carnalidad, pero un cristiano verdadero no es alguien que no peca, sino que es alguien que no puede soportar el pecado. Y lucha contra él, y batalla contra él, hasta expulsarlo finalmente. Mi alma estaba seca como el desierto, dice George Whitefield. Esto significa, yo no podía sentir gozo, ni gran amor por Dios, ni nada. Insensibilidad. Me sentía, dice él, como si estuviese encerrado dentro de una armadura de hierro. ¿Alguna vez te pasó? Por supuesto que te pasó. Pero ¿cómo deberíamos reaccionar en ese momento? No podía arrodillarme, dice Whitefield, para orar. No podía arrodillarme sin prorrumpir en grandes sollozos. Grandes sollozos. Y oraba hasta quedar empapado en sudor. ¿Cuándo fue la última vez que te angustiaste así por la lejanía del Señor? Por la dureza de tu corazón. Whitefield, a pesar de encontrarse dentro de una armadura de hierro, en sus palabras, a pesar de que su alma está seca e insensible en otro sentido, su nuevo hombre está tan sensible y se lamenta por su situación. Se duele, no es para nada indiferente. Su relación con Dios es la cosa más importante del mundo para él. Solo Dios sabe, dice, hablando de la intensidad de su agonía, solo Dios sabe cuántas noches quedé postrado en la cama, gimiendo por lo que sentía y ordenando en el nombre de Jesús que Satanás se apartase de mí. Otras veces pasé días y semanas enteras, postrado en tierra, suplicando a Dios que me librase, que me salvase, en otras palabras, de los pensamientos diabólicos que me distraían. Así es como lucha con esa distracción, a veces tan intensa, que nosotros padecemos cuando queremos orar. Y nuestros pensamientos comienzan a divagar en cuestiones vanas o muy pecaminosas. El interés propio, la rebeldía, el orgullo y la envidia me atormentaban. Uno después de otro, hasta que resolví finalmente vencerlos o morir. Resolví vencerlos o morir. Luchaba en oración para que Dios me concediese la victoria sobre ellos. Hermanos, ¿entienden este lenguaje? Este lenguaje es un lenguaje típico de un corazón regenerado. Esto es parte de la experiencia normal de cada cristiano que tenga más de un par de meses de convertido. La batalla era tan recia que él se dio cuenta, o voy a rendirme ante ellos, o voy a morir bajo estos pecados, o voy a vencerlos. Resolví vencerlos o morir, dice él. No veía otra alternativa, así de intensa era la lucha. Él veía que todas estas pasiones carnales querían apoderarse de él, querían adueñarse de él, querían entronarse en su mente y en su corazón, y él debía resistir. Y así de intensa es la lucha, mis hermanos, según las Escrituras. Según Romanos capítulo 8, si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, vamos a vivir, y si no, vamos a morir. Oh, hermanos, la razón por la que algunos no luchan contra el pecado es porque están muertos todavía en sus delitos y pecados. Por eso no luchan, porque los muertos no luchan. La razón por la que algunos no son sensibles al pecado es porque no tienen un nuevo corazón de carne, sino un corazón de piedra, incapaz de sentir dolor o tristeza o drama o lo que sea ante el pecado. La razón por la que algunos no luchan contra el pecado es porque no aman mucho a Jesús. La razón por la que algunos ni siquiera ven cuán intensa es la batalla contra el pecado es porque son tan superficiales que nunca entraron en el campo de batalla todavía. Muchos no son salvos, por eso no luchan, por eso no entienden el lenguaje escritural. Ahora muchos pueden estar dormidos o endurecidos o haber caído en las garras de una idea inadecuada acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hermanos,
cómo nosotros vencemos el pecado. Una vez más, no simplemente haciendo una oración pidiéndole al Señor que nos libre. Es perseverando en oración fervorosa, echando mano de todos los medios de gracia, confesando una y otra vez nuestros pecados, pidiendo ayuda a otros. Oh, hermanos, George Whitefield fue un hombre maravilloso. Un hombre maravilloso. Hasta sus enemigos lo admiraban. Y todos reconocían su sinceridad. Esa fue la gran característica de su predicación. Por eso él atraía a tantas multitudes. Él era sincero. Esa es la joya más brillante que un predicador puede poseer, sinceridad. John Wesley dijo que George Whitefield se encontraba entre los 2 hombres más santos que él había conocido en toda la tierra. Carlos Spurgeon dijo de él que si alguien más merecería formar parte del grupo de la banda apostólica, debería ser George Whitefield. Oh, hermanos, así han de luchar incluso los hombres más santos. Incluso los mejores entre nosotros deberán librar esta batalla contra sí mismos. Pero aún los más débiles entre nosotros tienen la victoria asegurada. Y la tendrán si es que ellos viven como los escogidos deben vivir. Si es que ellos se esfuerzan y luchan y batallan. Así es como nosotros debemos atacar el pecado con todo nuestro corazón. Matar o morir. No hay nada más importante. No hay nada que esté antes que nuestra batalla contra el pecado. Es nuestra batalla por Cristo. Luchar contra el pecado es batallar por Él, por nuestra relación con Él. Y nosotros peleamos como hombres desesperados a veces, atormentados. Pero hermanos, también peleamos como hombres enamorados de Dios. Oh, lo queremos tanto. No vamos a permitir que nada nos aparte o nos separe de Él. Lo anhelamos tanto. No estamos dispuestos a perderlo. No estamos dispuestos a quedar fuera del círculo. No estamos dispuestos a no ser llevados con Él en su misión. No estamos dispuestos a desagradarlo. Vamos a ganar, vamos a luchar, cueste lo que cueste y sea lo que sea. Por lo que, hermanos, los demás puntos quedarán para una próxima exposición. Si nosotros queremos un avivamiento, y esto es tan posible para nosotros, si queremos ver más de la presencia del Señor entre nosotros, hemos de examinarnos en profundidad, haciendo las preguntas más profundas y buscando las respuestas más serias a tales preguntas, y en consecuencia hemos de atacar, hemos de salir a la cacería con nuestro pecado, con todas nuestras fuerzas. En la próxima clase, si Dios nos lo permite, entonces veremos cómo debemos hacer a la luz de las Escrituras y según el ejemplo de los metodistas, todas estas cosas en compañía con otros cristianos. Señor, gracias por permitirnos meditar en todas estas cosas. Gracias, Señor, por dejarnos conocer tus grandes obras en la historia. Oh, Señor, nosotros no hemos de vivir del pasado, sino que hemos de ver el pasado para trabajar, para restaurar tu nombre en el presente. Danos, Señor, un gran avivamiento. Visítanos, hacenos dignos, como aquellos hombres que quisiste usar, comenzando desde Londres y en diferentes naciones, para avivar a tu pueblo, para salvar a millones de pecadores, millones de pecadores. Oh Señor, enséñanos a caminar en tu presencia, enséñanos a ser serios, enséñanos a tratar con nosotros mismos, enséñanos a buscarte, enséñanos a luchar, Señor. Enséñanos cómo usar toda la armadura que nos diste, Señor, para nuestra batalla. Y danos victoria en medio de nuestro trance. Amén.